Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Quería dejarles una reflexión y es algo que pienso que nos ha dejado esta pandemia y es un problema básicamente de educación. Y pienso yo que ese problema es la autonomía. Desde pequeños se nos ha enseñado a obedecer no como con un sentido, sino como con un temor. Se nos ha enseñado a obedecer en función de una autoridad que nos imprime ese miedo y de acuerdo a ese miedo entonces obedecemos. Si no hay una figura de autoridad, un policía que esté pendiente y hundiéndonos ese temor, parece que entonces no tenemos la capacidad de obedecer. No se nos ha inculcado que las normas tienen un sentido muy importante, que vienen de un acuerdo social que se hace para mejorar una mejor convivencia, para que podamos convivir mejor como seres humanos y evitar ciertos peligros, ciertos daños, incluso para nosotros mismos. Entonces, esa falta de autonomía se ve reflejada en varios aspectos. Por ejemplo, el autoconocimiento. Y no me refiero al autoconocimiento en el sentido que hablaba en la vez anterior, que era de conocerse uno a sí mismo, sino en el sentido de que nos falta tener esa capacidad para gestionar el conocimiento por nosotros mismos, para averiguar la información, para saber qué valor, qué sentido tiene una información. Por ejemplo, a estas alturas, viendo los ejemplos, viendo la gente que está contagiada, viendo cuántos muertos hay diariamente, y todavía hay gente preguntándose si esto es verdad. A mí me han preguntado que si esto sí será verdad. Entonces uno se queda muy sorprendido pues como de el sentido que tiene la gente de la información, del conocimiento, de qué están entendiendo por verdadero, qué están entendiendo por falso. Por ejemplo, ese tema del día sin IVA. Salen todos desbordados a comprar sin analizar un poquito los peligros del contagio, si ese descuento que le van a hacer en realidad tiene algún sentido, teniendo en cuenta que es con tarjetas de crédito, que después los intereses van a salir más caros que el mismo IVA que se les descontó ese día. En fin, falta como autogestionar ese conocimiento para que puedan tener una información que les sirva más, para que sea más eficaz para la vida, ¿cierto? Otro sentido de la autonomía que uno ve evidenciado allí es, por ejemplo, el autocuidado. No sabemos autocuidarnos, saber que si salimos donde hay tumultos nos podemos contagiar. Entonces, nos falta aprender a tener ese cuidado y no solo con nosotros, sino con las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros adultos mayores que pronto los podemos contagiar. Entonces, hace mucha falta aprender a manejar ese autocuidado. Lo otro que pienso yo que se ve evidenciado allí es la autoestima. Cuando nos queremos, pues obviamente nos cuidamos, tratamos de estar bien, pero uno que le falta autoestima, pues no le importa como si se enferma, si se contagia, si afecta su vida. Entonces hace falta allí también como esa autoestima de querernos, de poder cuidarnos porque nos queremos, ¿cierto? Lo otro que se evidencia allí es la autorregulación. Nos falta regularnos. Salimos sin necesidad de hacerlo. O sea, a veces viene a la gente en la calle sin necesidad de tener que estar en la calle. Sale a andar por ahí sin tapabocas, a estar en medio de los tumultos, sin necesidad alguna. Entonces, muy importante poder tener esa autorregulación, no salir si no es necesario, estar en casa cuidándonos, cuidando a los nuestros, evitando que esta pandemia se extienda más, ¿cierto? Y lo otro que se evidencia es la falta de autodisciplina. Parece que tenemos una capacidad disciplinaria muy corta, no somos capaces de tener una disciplina que sea extensa, que se evidencie en el tiempo. Por eso al principio uno veía a la gente cuidándose mucho en la casa, no salía sin necesidad, con su tapabocas, lavándose las manos frecuentemente, pero ahora ve uno que la gente ha bajado mucho la guardia. Uno ve gente en fiestas sin tapabocas, los ve en las tiendas amontonados conversando sin tapabocas, sin lavarse las manos. El hecho de que la gente ya haya estado retomando actividades con todas las medidas de seguridad no significa que esto ya pasó, al contrario, el pico de la pandemia está creciendo y uno ve a la gente que se está
desbordando a la calle como si nada estuviera pasando. Y esto es un gran peligro porque se extiende esta pandemia cada día más. Entonces, muy importante esa regulación. Es muy importante que podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a aprender esa autonomía, esa regulación, que sean capaces ellos mismos de valerse de su propia razón, de saber que no es cuando tengo el policía, cuando tengo esa autoridad que me infunde temor, que debo obedecer. Debo obedecer es porque yo entiendo que eso es necesario para mí, que es necesario para quienes me rodean, que es necesario para que la sociedad esté mejor. Entonces, muy importante, me gustaría que se quedaran como con esta inquietud. Si estoy dándole a mis hijos la educación que corresponde, si estoy reflexionando como adulto que soy sobre el sentido que tiene la obediencia y las normas, o simplemente sigo obedeciendo porque hay una autoridad que me infunde miedo y estoy obedeciendo sin sentido, sin esa capacidad de poder analizar el sentido que tiene la obediencia. Entonces los invito a que reflexionemos, que aprendamos a ser autónomos, a autorregularnos, para que podamos convivir mejor con los demás, para que no corramos riesgos con nuestra vida, ni llevemos a riesgo a las demás personas. Que Dios les bendiga y hasta una próxima.